Gloria sea al Señor. Les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Eh, Debo comentar, no quería yo hacerlo, pero tengo que hacerlo. La semana pasada, hace una semana, el miércoles, tuve una crisis de salud. No, bueno, no fue el miércoles, sino fue el martes, hace 8 días. Tuve una crisis de salud, tuvimos que salir eh, a Puebla, mi esposa y yo, Mónica y yo, estuvimos viajando a Puebla. Jacqueline, nuestra hija, estaba hospitalizada, teníamos que ir a verla y la trajimos de regreso a casa, a Tijuana. Pero estando en Puebla, me dio una crisis de salud por la presión. La presión me, me hace daño a mí. La altura. eh, un hermano mío me dijo que Puebla es una ciudad más alta que la Ciudad de México. Bien, me dio una crisis de salud, era una situación interesante porque estaba yo compartiendo la habitación de mi hija, por así decirlo, aunque yo no fui internado hospitalariamente hablando, estaba yo descansando ahí y dieron de alta a Jacqueline y ya hicimos todo para regresar lo más pronto posible a Tijuana, a saber el jueves de la semana pasada, hace 6 días. Entonces, la razón de mi ausencia de hace una semana fue por la secuela de la presión alta. Sin embargo, vamos a darle continuidad a la enseñanza que hemos empezado ya meses atrás. Hemos estado viendo, de acuerdo a 2 de Timoteo capítulo 2, 7 diferentes maneras en que un hijo de Dios es distinguido. El hijo de Dios es distinguido como soldado, como atleta, como tierra de labranza, como malhechor, no siéndolo, como malhechor, como obrero. Terminamos la enseñanza de como obreros, la terminamos hace 2 semanas y nos quedan todavía como vasos de honra y como siervos o esclavos. Vamos a ver hoy una enseñanza muy sencilla, pero por sencilla no deja de ser interesante: cómo ser vasos de honra en la casa de Dios. Nosotros somos vasijas en manos del Señor. Génesis 2:7 dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Somos arcilla, arcilla roja, diferentes tonalidades. Nosotros los mexicanos somos llamados la raza de cobre. Y bueno, hay quienes son blancos en su piel, otros son rojos en su piel, otros son morenos. Hay diferentes tonalidades de pieles, hay diferentes tonalidades en la pigmentación de la piel de los seres humanos. Pero todos somos arcilla en las manos de Dios. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, su forma. Somos vasijas de barro en las manos de Dios. Ahí en 1 Tesalonicenses 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. La palabra vaso en este texto bíblico es una voz griega que tiene doble significación, por lo menos. Tiene la significación de vaso, pero también tiene la significación de esposa. La versión 1960 de Reina Valera va a decir que cada uno tenga a su esposa en santificación y honor. Pero vamos a quedarnos hoy, para efectos de la enseñanza de hoy, con la traducción que nos da la versión antigua de Reina Valera,
que cada uno sepa tener su vaso. Yo debo tener mi vaso, a saber, yo mismo, en santificación y honor. Es decir, debo ser un vaso de honra para la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo va a hablar, escribiendo a los Corintios, en cuanto al hecho de que la gloria de Dios se exhibe en vasos de barro, vasos de lodo, para que la gloria y la excelencia sean de Dios y no de nosotros. Es interesante leer el texto de Segunda de Timoteo, capítulo 2, en los versos 20 y 21, porque dice que en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, y podríamos decir, cuando se refiere a una casa grande, se refiere a una casa de gente poderosa, gente que tiene dinero, mucho dinero. Es la intención del texto, que tiene vasos de oro, vasos de plata, pero también tiene vasijas de madera y de barro. Y la manera en que el apóstol Pablo los separa, dice, unos para honra y otros para deshonra. En un sentido literal, yo quisiera entender que una vasija de oro o de plata es usada para eventos especiales y que las vasijas de madera o de barro son usadas en eventos continuos, eventos cotidianos, diríamos, de familia, en donde no hay nada especial en cuanto a celebración o un evento que sea relevante. Es la intención en un sentido literal de la palabra, pero cuando hablamos de la casa del Señor, hablamos de que las vasijas deben ser vasijas de honra, no de vergüenza. Podemos ilustrar, antes de entrar en materia, aunque ya estamos tocando el tema, podemos ilustrar el hecho de que una vasija de deshonra en la iglesia del Señor es aquella que, conociendo su condición de ser una vasija en la casa de Dios, se ensucia vilmente, se ensucia de vilezas, se ensucia de pecado e iniquidades. No es correcto que alguien, siendo hijo de Dios, robe, blasfeme, defraude. Hay muchos casos en los cuales los creyentes en Cristo pecan, cometen diferentes faltas, y esas faltas les hacen a ellos mismos vasos de deshonra. Ellos están deshonrando al Padre Celestial, están deshonrando la fe misma, y están deshonrando sus propias vidas, su propia dignidad, la dignidad que Dios nos ha dado en Cristo. Eso sucede cuando pecamos. He mencionado al que roba, al que defrauda, al que miente de manera deliberada, y puedo decir incluso aquel que comete homicidio en un sentido literal o en un sentido espiritual. En un sentido literal, el que realmente priva de la vida a una persona es un homicida. En un sentido espiritual, aquel que desea la muerte de alguien ya cometió homicidio en su corazón. Eso le hace vaso de deshonra, le hace un vaso deshonroso, un vaso por el cual no
es bien visto su testimonio. Si ustedes ven el libro del profeta Zacarías, lo hemos leído en razón de la expresión de gracia, pero vean algo interesante que destaca el profeta Zacarías. Yo no lo hago con una intención de ser un religioso, porque yo mismo soy un hombre que debe estar sujeto a la limpieza cotidiana. Pero ahí en Zacarías capítulo 3 leemos en el verso 3 que Josué, el sumo sacerdote, este no es el líder que introdujo a Israel a la tierra prometida, sino este es un Josué que nació y vivió muchos siglos después de aquel Josué del que nos habla propiamente el libro de Josué. Este Josué era un sumo sacerdote en su tiempo, en época de la reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén al regreso de Babilonia. Este Josué era el sumo sacerdote en turno en la época en que otros miembros del pueblo de Israel, sobre todo de la tribu de Judá, regresaron del cautiverio babilónico. Bueno, dice aquí, Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del ángel. Y la razón de que estuviera vestido de vestiduras viles nos habla de que no había cuidado su dignidad sacerdotal. Y lo más grave del caso es que ahí en el verso 1 se nos dice por el profeta Zacarías que Satanás estaba a la mano derecha de Josué para serle adversario. Allá en Apocalipsis capítulo 12 se nos habla de el Satanás como el acusador de nuestras almas. Y esto es delicado cuando nosotros estamos ya en el camino del Señor. Lo correcto es cuidar nuestras vestiduras. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 12, en el verso 9, fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El verso 10 dice, y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El diablo, entre otras actividades que tiene, está la de acusarnos. Él envía reportes, o más que enviar reportes, él hace reportes directos delante de Dios cuando nosotros fracasamos, cuando nosotros fallamos, cuando pecamos, cuando hacemos actividades ilícitas a los ojos de Dios. Esto es trascendental, esto es severo. Por eso, cuando leímos en Zacarías capítulo 3, verso 1, dice que Satán le era adversario a Josué, el sumo sacerdote, le era adversario, lo tenía a su lado para acusarlo. Y el Satanás no se cansa de ser reprendido. Nuestro Padre Celestial lo reprende, no porque esté a gusto con nuestras conductas de pecado, sino nuestro Padre Celestial reprende a Satanás porque la gracia de Dios es abundante para ayudarnos a crecer, ayudarnos a liberarnos de todas esas cargas de pecado y de maldad que traemos cotidianamente. Entonces, regresando al punto específico, Dios quiere que seamos vasos de honra y no vasos
de vergüenza. Allá en el libro de Daniel se dice la historia de Belsasar, hijo de Nabucodonosor, quien sin temor de Dios, tomó los vasos que habían sido tomados en la cautividad de Jerusalén y los utilizó para una fiesta en la que había todo tipo de actividad pecaminosa. Y por haber hecho eso, Belsasar fue pesado en balanza y fue quitado del reino y trasladado a los medos y a los persas. Entonces, eso es una sombra o figura, porque en aquel momento histórico realmente eran vasos, auténticos vasos que habían sido tomados del santuario, del templo que había construido Salomón en Jerusalén. En la actualidad, considerando las verdades espirituales del nuevo pacto, nosotros somos los vasos. Cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes, somos vasos en las manos de nuestro Dios. Cuando nosotros vemos, el profeta Jeremías nos dice que Dios le mandó que fuera a la casa del alfarero. Y estando en la casa del alfarero, el profeta Jeremías vio que el alfarero tenía la masa sobre la rueda, dice él, dice el profeta Jeremías, es lo que alguien comentó, el tabanque o el lugar de trabajo del alfarero. Y ahí en Jeremías capítulo 18, Jeremías 18 del 1 al 6 va a decir la palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Para quien tiene una vocación profética, para quien tiene un llamado profético, sería prudente que leyera a los profetas y la manera en que Dios le habla a los profetas. Cada profeta fue usado de manera diferente. Y aquí le dice el Señor: ve a la casa del alfarero, porque ahí te voy a enseñar una palabra rema para el pueblo de Israel, o para el pueblo para la tribu de Judá. Dice en el verso 2, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Verso 3, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él, el alfarero, hacía obras sobre la rueda o tabanque, y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. Yo puedo pensar que se deshizo porque era una masa que estaba moldeando con sus dedos, masa de arcilla con agua, y ya con consistencia, en teoría, esa masa se le desvaneció en las manos del alfarero, y tornó el alfarero e hízolo otro vaso, según que el alfarero pareció mejor hacerlo. Aquí me da la impresión de que más que rompérsele la vasija, el propio alfarero cambió la determinación, y si tenía en mente hacer un vaso, ahora va a ser un florero tal vez. Y sigue diciendo, aquí viene la enseñanza de Dios al profeta, verso 5, entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y está hablándole a toda la nación. No le está hablando solamente a Judá, sino a toda la nación, aún a aquellos que habían sido dispersos en Asiria. Y bien, lo que está diciendo es que Dios trabaja como un artesano, no trabaja como las obras que se hacen en serie. Tú puedes comprar una vajilla que se ha hecho en serie, y vas a encontrar que todas las vajillas de esa serie son idénticas, no tienen algo que las distinga una de la otra.
El caso de Dios es diferente. Él emplea sus manos y con sus manos nos moldea de manera individual a cada uno de nosotros. Y las manos de Dios están trabajando en nosotros. Allá en Primera de Pedro, capítulo 5, va a decirnos el apóstol Pedro que nos sometamos bajo la poderosa mano de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, dice, verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los ensalce cuando fuere el tiempo. Somos arcilla en las manos del alfarero y debemos dejarnos moldear por el alfarero divino, nuestro Dios. Y después de que nos ha moldeado y después de que nos ha metido en el horno, Él desea que seamos vasos de honra. Vamos a ver una enseñanza muy sencilla, espero terminarla hoy, basada en Mateo capítulo 5. No nos vamos a mover de Mateo 5, excepto por algunas referencias que la propia Escritura nos dé. Pero ahí en Mateo 5, de los versos 3 al 11, al 11 al 12, vamos a encontrar cómo ser vasos de honra, un proceso que considero un círculo virtuoso de 4 pasos más 4 pasos. Cada bienaventuranza nos va a dar un principio. Si bien son 9 bienaventuranzas, la 8 y la 9 las vamos a compactar en una sola para que para efectos de esta enseñanza sean consideradas solamente 8 bienaventuranzas. Y empezamos, primer punto, en Mateo 5, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Esa palabra es importante, la expresión pobres en espíritu es muy significativa. No está diciendo los pobres en extremo, no está diciendo los pobres por falta de dinero, por falta de recursos. No está hablando de los pobres financieramente hablando. Está hablando de los pobres en espíritu. Pobres en espíritu. Y esto es trascendental. La primera condición que nosotros debemos cumplir para ser vasos de honra es que debemos estar vacíos. Vacíos de nuestro yo, vacíos de nuestros anhelos, anhelos personales, incluso anhelos lícitos, vacíos de lo que nosotros incluso podemos anhelar de manera lícita, vacíos de todo lo que somos, tenemos y hacemos, vacíos de todo, como un tubo que no tiene tapa, un tubo que está hueco y que por los dos extremos no tiene tapa. Si le agregamos cualquier líquido o sustancia u objeto, no va a ser contenido porque bastará con ponerlo en vertical para que se vacíe, para que quede hueco. Dios quiere que estemos vacíos de nuestro real ego, vacíos de aquello que nuestro ser puede incluso anhelar de manera legítima. Y es importante este primer principio para poder ser llenos de ¿qué? De Dios, ser llenos de su gracia, de su gloria. De hecho, para poder exhibir la gloria de Dios, nosotros debemos ser vasos vacíos. Eso es importante. Nosotros podemos encontrar en la historia de Jacob, el patriarca Jacob, el fundador de la nación de Israel, podemos encontrar algunos aspectos interesantes. Empecemos por establecer que él era el segundo de 2 mellizos. Jacob y Esaú nacieron del mismo vientre, eran mellizos, no eran gemelos. ¿Qué es la diferencia entre el mellizo y el gemelo? Los gemelos se parecen uno al otro, pero los mellizos no. Los mellizos son diferentes. Bueno, yo conozco por lo menos 2 casos, no sé cuántos más hay en todo el mundo, pero conozco 2 casos de
mellizos donde nació una mujer y un varón, en dos casos específicos. Una pareja vive en la Ciudad de México, otra pareja acá en Tijuana, vive uno de los dos y el otro vive actualmente en Guadalajara. No estoy hablando de parejas entre ellos, sino son mellizos, nacieron del mismo vientre. Y yo puedo darles referencias de ellos. Esto es, no nacieron del mismo óvulo. Hay un fenómeno que se da en la gestación de los mellizos o de los gemelos. Cuando un óvulo es fecundado y por alguna circunstancia accidental es roto, lo que pasa es que cada parte que se separa empieza a reconstruir lo que faltó, o más bien lo que está en la otra parte separada. Y de esa manera se entretejen los dos bebés que van a parecerse uno al otro. Pero en el caso de los mellizos estamos hablando de dos óvulos fecundados simultáneamente. Bueno, eso fue lo que sucedió en el caso de Esaú y Jacob, y lo que nos enseña la Escritura en dos textos muy elocuentes es el hecho de que Dios había realizado una elección, lo que yo llamo elección divina. Ahí en Génesis capítulo 25, verso 21, oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y aceptólo Jehová. Y concibió Rebeca su mujer. ¿Saben cuántos años esperó para que la oración de Isaac fuera contestada? 20 años. 20 años. Isaac era de 40 años de edad cuando tomó a Rebeca por mujer. Isaac oró delante del Señor cuando se da cuenta que Rebeca no podía concebir, pero era de 60 años de edad Isaac cuando Rebeca concibió. ¿Qué concibió? Mellizos. Dice, concibió Rebeca su mujer, verso 22, y los hijos se combatían dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, verso 23, y respondióle Jehová, dos pueblos hay en tu seno, dos gentes hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, pero noten esta parte final. Y el mayor servirá al menor. Esa palabra es muy fuerte porque la intensidad de esa expresión habla de una elección, porque el mayor habría de servir al menor. Y la única manera de entender en ese momento histórico que el mayor habría de servir al menor era por el derecho de primogenitura. Sin embargo, el derecho de primogenitura era de Esaú, el primogénito. Cuando nacieron, Esaú fue el primero en salir, y por esa razón era el primogénito. Ahí mismo en Génesis 25, versos 24 y 25, y como se cumplieron sus días para parir, he aquí mellizos en su vientre, y salió el primero rubio, y todo el velludo como una pelliza. Llamaron su nombre Esaú. Esto es, en hebreo, quiere decir, ahorita les digo bien, velloso. Verso 26, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. ¿A dónde vas? ¿Qué pasó? Dice, fue llamado su nombre Jacob. Mientras que Esaú significa velloso, Jacob significa usurpador, suplantador.
dice, fue llamado su nombre Jacob. Bueno, era Isaac de 60 años cuando Rebeca los parió. Pero volvamos al punto. La palabra profética que da Dios a través del vidente es esta: el mayor servirá al menor. Dicho de otra manera, el derecho de primogenitura será del segundo, a saber, de Jacob. ¿Qué había en el corazón de Jacob? Había un reconocimiento de ser vacío. No olviden que la primera condición para ser vasos de honra es ser pobres en espíritu. Esa palabra pobre en espíritu la podemos traducir como vacíos del corazón. Jacob sabía que él estaba vacío de eternidad. Y estando vacío de eternidad, lo único que puede llenar ese vacío es eternidad. Y el único eterno, yo le llamaría siempre eterno, es nuestro Dios. Así que el corazón de Jacob solo puede llenarse de Dios. Yo he creído que Jacob no necesitaba defraudar a Esaú con un plato de lentejas, y Jacob no necesitaba engañar a su padre para tener la primogenitura y los derechos de ella. Yo creo que Dios se los habría dado de una manera diferente, pero bueno, lo hizo así Jacob. De hecho, su nombre significa defraudador, suplantador. También se puede traducir como mentiroso. Pero algo había en el corazón de Jacob que Esaú no reconocía de su propio corazón. Esaú no se sentía vacío. Esaú no se sentía pobre en espíritu. Jacob sí. Y por sentirse pobre en espíritu, por sentirse vacío de sí mismo, Jacob va a recibir una segunda palabra como confirmación o testimonio muchos siglos después de fundada la nación de Israel, cuando leemos en uno de los profetas: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y lo que sucedía es que Dios no hace acepción de personas, pero las personas hacen acepción de Dios. Y Esaú hizo acepción de Dios. Esaú prefirió un plato de lentejas a lo que significaba la primogenitura por sí misma. Entonces, primer condición, estar vacíos. Jacob es un hombre que estaba vacío de sí mismo. La segunda condición para ser vasos de honra, regresando a Mateo capítulo 5, es estar limpios. Bienaventurados los que lloran es la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, ahí en Mateo 5, verso 4. Las lágrimas van a ser un método de limpieza de los ojos, indiscutiblemente. Las lágrimas en lo natural tienen sal, y la sal es un desinfectante. La sal es un elemento que nos permite conservar diferentes alimentos sin que se echen a perder. Una manera de conservar la carne sin que se pudra la carne es poniéndole sal a la carne. Alguien dirá: ¿y cómo me la voy a comer? Bueno, cuando la vayas a preparar, le quitas la sal con agua, mucha agua. El punto aquí es: bienaventurados los que lloran. Las lágrimas son un mecanismo de limpieza de los ojos, pero en ciertas ocasiones las lágrimas son una expresión del dolor del alma, y las lágrimas en realidad están limpiando el vaso internamente. Las lágrimas van a ser la expresión corporal externa. Las lágrimas van a ser la expresión corporal externa de que nuestra alma en ciertas ocasiones estará siendo lavada por el Señor, nuestro Dios. Así que necesitamos ser
vasos limpios. No es suficiente estar vacíos. Si esta vasija que ahora estoy teniendo con jugo de manzana la quiero utilizar para llenarla de leche, lo primero que tengo que hacer es vaciarla y lo segundo que tengo que hacer es lavarla. Es importante que el vaso esté vacío y limpio. La tercera condición para hacer vasos de honra es estar en la posición correcta. Ahí en Mateo 5:5 leemos: bienaventurados los mansos. Mansedumbre es una actitud del corazón en la que nosotros debemos ser como esponjas, es decir, por más que se nos oprima y comprima, una vez que desaparezca la opresión, volvemos a la posición natural que tenemos. No quejarnos en medio de la adversidad, no quejarnos por las circunstancias difíciles por las que pasamos, antes dar gloria a Dios en todo, dice la Escritura. Así que debemos estar en la posición correcta. Bueno, nosotros tenemos este vaso a manera de ejemplo y este vaso contiene ahorita jugo de manzana. Para ponerle leche o para poner cualquier otro líquido o cualquier otra sustancia, debo vaciarlo y debo lavarlo. Pero, ¿qué sucede si el vaso lo pongo boca abajo? Ya está limpio, ya está vacío, está limpio, pero boca abajo no va a recibir absolutamente nada. Todo estará golpeando contra el fondo del vaso en la parte posterior, en la parte extrema, y nada podrá servir para llenarle. Así que la vasija debe estar en la posición correcta, con la boca abierta hacia donde habrá de venir la bendición de Dios. Y el cuarto paso, el cuarto principio para poder ser vasos de honra, la encontramos en el verso número 6. Mateo 5, verso 6. Perdón, ahí leemos: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Noten, lo interesante de esto es, siempre debemos leer palabra por palabra. Aquí no está diciendo hambre y sed de pavo, hambre y sed de pescado, de tacos de asada, no, hambre y sed de justicia. Hay un texto que me impacta mucho, me lo enseñó una preciosa hermana en Cristo hace tiempo, hace unos meses, el año pasado. Me parece que está en Deuteronomio capítulo 6, verso 25, donde dice: y tendremos justicia cuando hubiéremos cumplido con poner en obra, con poner en práctica la palabra de Dios. Vamos a ver si es cierto, porque lo dije de memoria y hay algunas expresiones que digo de memoria y no checan. A ver, dice Deuteronomio 6:25: y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Hay una reflexión en la que hemos mencionado a manera de semilla, solo de semilla, 7 características de la verdadera justicia. Y la primera característica de una justicia verdadera y auténtica es que se sustenta en la verdad histórica, lo que también hemos llamado las 7 columnas de la justicia. La primera columna, o el primer soporte, el primer gran soporte de la justicia, es la verdad histórica, la verdad de los hechos tal cual son, no la verdad inventada por abogados leguleyos que a veces distorsionan la verdad con tal de ganar un asunto para su cliente, aunque estén mintiendo o envolviendo en mentiras parte de la verdad. Mi hija está estudiando Derecho
ella me decía de la grande decepción que tuvo de un maestro que les dijo: ustedes no se preocupen si su cliente es culpable o inocente. Preocúpense de convencer al juez que no hay elementos para acusar a su cliente, a pesar de que el cliente pueda ser culpable. Eso ya no es justicia. Eso es una vida de leguleyos. Vaya, que yo también fui formado como licenciado en Derecho. Pero tendremos justicia cuando hubiéramos puesto por obra los estatutos y los mandamientos que Dios nos prescribe. Y la bienaventuranza es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no de la justicia de los hombres, no de la justicia amañada por los hombres, no de la justicia inducida por los hombres para darnos una verdad legal que no necesariamente sea la verdad histórica. Yo diría que hablando solo de la primera columna que sostiene la justicia, la verdadera justicia que es divina, la primera gran columna es la verdad. Y nosotros nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Así que tenemos un círculo virtuoso que ha empezado a cumplirse ya. 4 principios de cómo ser vasos de honra, siendo vasos vacíos de nosotros mismos, de nuestros anhelos, de nuestros deseos, de nuestros proyectos, vacíos de nosotros mismos, vacíos de lo que tenemos y de lo que hacemos, pero también limpios, siendo vasos vacíos y limpios, completamente limpios. Y Cristo nos está limpiando todos los días por la palabra. Y además de ser vasos vacíos y limpios, vasos que estén en la actitud correcta de recibir bendición, finalmente vasos que reciban la abundancia de gracia que solamente Dios puede proveer para nosotros. Pero este círculo que se ha cumplido en estos 4 pasos no termina ahí. Es un círculo virtuoso que se reinicia. Y ahí en Mateo capítulo 5, en el verso 7, encontramos: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta palabra es importante. Cuando hablamos de misericordia, hablamos de la actitud nuestra del corazón, de vaciarnos hacia los demás, en sus necesidades, en todo aquello en que nosotros podamos ser bendición para aquellos que nos rodean. Bendición en el plano espiritual, bendición en el plano anímico del alma y bendición en el plano práctico. En los 3 planos debemos ser bendición. Los misericordiosos se desahogan y se desarrollan en misericordia. Ahí en Romanos capítulo 12, debe ser el verso 6, 7 u 8, dice que el que hace misericordia debe hacerlo con alegría. Romanos 12, en el verso 8, en la última línea, dice: el que hace misericordia con alegría. ¿Y qué es misericordia? Bueno, la palabra misericordia la podemos traducir de una manera muy sencilla diciendo que misericordia es amor en acción. ¿Qué es amor en acción? Si lo quisiéramos ya aterrizar en nuestra conducta cotidiana, bueno, Dios quiere que seamos misericordiosos con aquellos que nos ofenden. Podemos verlo de esta manera. Vayamos a Mateo capítulo 6 y consideremos ahí en los versos 12 y 14. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Verso 14. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Perdonar al que te ofende, perdonar al que te hace daño, perdonar al que quiso hacerte una maldad,
de esas maldades severas que hacen verdaderamente estragos en nuestras vidas. Dice Mateo capítulo 18 en los versos, primeramente en el verso 22 dice el Señor que nosotros no debemos perdonar 7 veces, sino aún 70 veces 7. Y si bien no soy matemático, yo veo esto como perdonar 7 a la potencia 70. Esto significa perdonar 7 por 7 por 7 por 7 por 7, hasta así multiplicar, hasta que hemos multiplicado 70 veces el 7, nos da un número infinito. La misericordia no tiene límites tampoco, por eso hay un número infinito aquí. Pero luego, enseguida, en el verso 23, del verso 23 al verso 35, se cuenta la historia de aquel rey que hizo cuentas con sus súbditos, uno que le debía 100,000 talentos, algo así como 340,000 kilogramos de oro, y no pudiéndole pagar, lo iba a mandar a la mazmorra, a la cárcel, y sin embargo, movido a misericordia, el rey le perdonó la deuda. ¿Y qué es lo que estaba esperando? Que ese hombre a quien se le perdonó la deuda, de igual manera fuese misericordioso y le perdonase sus deudas a sus consiervos. No lo hizo así. ¿Saben una cosa? Voy a ponerlo en balanza y es muy importante este ejemplo que voy a dar. ¿Cuánto me ha perdonado el Señor? Todo. Ese perdón, ¿qué significa? Que ya no voy a un lugar de tormento, pero además ese perdón significa que voy a un lugar de gloria, a la presencia de Dios. Y todo eso me lo dio por gracia y por misericordia. Entonces, si alguien que me pidió, no recuerdo, 500 pesos, 1,000, 2,000 pesos, pensemos, 1,000 o 2,000 pesos que me pidió prestados y no me los pagó, debo perdonar la deuda y dejarlo ya así, porque lo que me perdonó Dios es mucho mayor de aquello que yo debo perdonar. Y regresando, entonces dice, bienaventurados los de limpio corazón. Primero los misericordiosos se vacían en misericordia. Y luego dice el verso 8, bienaventurados los de limpio corazón. Otra vez, ser limpiados. Hay 2 elementos que utiliza Dios. Hay por lo menos dos elementos que utiliza Dios para nuestra limpieza en el alma, y es la palabra de Dios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, en el verso 26, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Lavacro del agua. El lavacro es un lebrillo, es una palangana, es un contenedor de la palabra de Dios que nos limpia. Y otro elemento que nos ayuda a mantener la limpieza de nuestro ser espiritual, Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Aquí es el lavacro, otra vez el lebrillo, la palangana del Espíritu Santo. Así que palabra y espíritu nos dan limpieza. Entonces ya tenemos el círculo virtuoso componiéndose otra vez. Vacíos, derramándonos en misericordia, limpios de corazón. Y luego vemos en el verso 9 la posición correcta, estar con la boca abierta hacia donde vendrá la bendición. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. Y entonces eso nos habla de la posición que debemos tener hacia el torrente de las bendiciones del Señor. Y finalmente, las bienaventuranzas que encontramos en los versos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución
por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y esto nos habla de la cuarta posición, o el cuarto principio más bien, ser vituperados por el nombre del Señor. Esto nos habla de ser llenos otra vez de la gracia divina, de la gloria de Dios, para exhibir su misericordia a las gentes, para ser nosotros los exhibidores, pero toda la gloria y toda la excelencia sean de nuestro Dios. Tenemos pues un círculo virtuoso. Bienaventurados los pobres en espíritu, estar vacíos de nosotros, de nuestros anhelos, de nuestros deseos, estar vacíos de lo que somos, tenemos y hacemos. Bienaventurados los que lloran, vacíos y limpios en el corazón. Y luego, bienaventurados los mansos, en la posición correcta, estar nosotros para recibir el torrente de las bendiciones del Señor. Y finalmente, en el primer punto, el primer círculo virtuoso es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y ahí tenemos ya el primer círculo virtuoso, pero luego bienaventurados los misericordiosos, vaciarnos nosotros ahora, pero en misericordia hacia la gente que lo necesita. Bienaventurados los de limpio corazón, eso nos habla otra vez de ser limpios. Y luego, bienaventurados los pacificadores, estar en la posición correcta. Y luego, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Un círculo virtuoso que se repite de manera cíclica para ser vasos de honra, vasos en los cuales Dios exhiba su gloria, su gracia, su misericordia, su amor. Vasos de honra que están expresando el carácter de Cristo. Vasos de honra que están apartándose de las pasiones mundanales, de los deseos del mundo, de lo que la concupiscencia de la carne, de los ojos y la soberbia de la vida ofrecen a diario a todo ser humano, creyente y no creyente. Y esto es lo que nos enseña la Escritura para ser vasos de honra. El Salmo 16 dice en el verso 11: me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegrías hay con tu rostro, delicias a tu diestra para siempre. Dios quiere que nosotros seamos llenos de sus delicias, simultáneamente nosotros seamos la delicia de Él, siendo vasos de honra. Bueno, hemos agotado 6 principios que tienen que ver con la manera en que Dios nos define en 2 de Timoteo capítulo 2. Hemos transitado por ser soldados, guerra espiritual, por ser atletas, un caminar de piedad, ejercítate para la piedad, ser tierra de labranza, como ser una tierra que dé fruto abundante para la gloria de Dios, como malhechores. Hemos hablado de muchos siervos de Dios que fueron tratados como malhechores, como obreros que trazan bien la palabra de verdad, que no tienen de qué avergonzarse. Vimos las 7 relaciones básicas en la prueba de cada una de ellas y en el resultado, más bien en la clave para aprobar cada relación básica, y también, por supuesto, el resultado que nos da cada relación básica. Y hoy, de una manera muy sencilla, hemos visto cómo ser vasos de honra
para la gloria de Dios. Dios permita que la próxima semana veamos cómo ser siervos, esclavos del Señor. Pero les anticipo lo que ya también les he dicho en una reunión pasada a manera de semillita, es el hecho de que después de que nosotros somos esclavos del Señor, Cristo nos lleva a un rango de grande bendición, porque dice, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Él nos lleva de una condición de esclavitud a la justicia, somos esclavos de la justicia, a la posición de ser sus amigos. Esperemos poder ver algo de ello la próxima semana. Que el Señor les bendiga abundantemente.